En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Usted mencionó que usualmente este cáncer, cuando lo diagnosticamos, es de manera incidental, a base de radiografías quizás de áreas que están cercanas a los riñones. Pero una vez se encuentran esas masas, ¿se hacen biopsias o tenemos que abrir? Hay que hacer cirugía para saber lo que hay. Es interesante porque en este tipo de cáncer lo que se recomienda principalmente es no hacer cirugía, sino si encontramos este tipo de masas, usualmente lo que recomendamos es sacar esa masa de ser posible. Así que no es usual en este tipo de tejido hacer biopsia, sino tratamos de, si podemos eliminar o ¿verdad? Hacer cirugía completa en esa área, eso es lo que recomendamos. ¿Y qué hacemos cuando hacemos esa cirugía? Quitamos esa parte en donde está el tumor y le dejamos quizás medio riñón o un pedacito de riñón, pues sabemos que podemos vivir con un solo riñón, claro, eso ya está comprobado. ¿Qué hacemos? O dependiendo de ese tamaño es lo que extraemos. Esto depende de varios factores, ¿verdad? Aquí los cirujanos tienen que discutir con el paciente, ¿verdad? Cuáles son las expectativas, pero se toman muchas cosas en consideración. El tamaño de la masa, dónde está, si el paciente tiene o no enfermedad renal, si el paciente ciertamente puede compensar esa falta de ese tejido con el otro riñón. Así que hay varias posibilidades. Sí existen las nefrectomías parciales, o sea, quitar lo que es parte del riñón sin tener que hacer una nefrectomía total, o sea, quitar todo el riñón. Hay casos en los que es necesario quitar todo el riñón. Hay casos en los que no podemos ir a cirugía y entonces quizás hay otro tipo de terapia que pudiésemos utilizar. Pudiésemos utilizar terapia de congelación, pudiésemos utilizar alguna radioterapia para tratar de disminuir la cantidad de células de cáncer que hay en ese riñón. Si hacemos la cirugía y podemos extraer ese pedazo, ¿verdad?, del área del tumor, ¿qué hacemos? ¿Se trabaja el resto? Porque esas células emigran y todo eso lo sabemos. Pueden entonces seguir corriendo, terminar de afectar ese riñón y quizás correr al otro. ¿Qué hacemos? Una vez hacemos la cirugía y lo extraemos, entonces le damos ¿qué? Quimio, radioterapia, una combinación de ambas. En ese caso, ¿verdad? Ahí es que empleamos nosotros las alternativas de tratamiento que tenemos hoy en día. En el caso de los cánceres localizados, que solamente están localizados en el riñón, nosotros los hematólogos oncólogos hacemos una valoración de riesgo. ¿Qué riesgo tiene este paciente basado en lo que tenemos en la patología? Y de acuerdo a eso decidimos si este paciente se beneficia de lo que llamamos terapia adyuvante o una terapia luego de esa cirugía. Anteriormente utilizábamos ciertos agentes más de origen quimioterapéutico, quizás el paciente podía tener muchos más síntomas, pero hoy en día en la mayoría de los casos y en la mayoría de los pacientes utilizamos lo que es inmunoterapia, que tiene muchos menos efectos secundarios para el paciente y que puede ofrecer una calidad de vida sustancial para el paciente. Estos pacientes lo damos de manera finita, ¿verdad? Es por un tiempo predeterminado que se discute con el paciente y luego de eso el paciente entra a una fase de observación, o sea que el periodo de tiempo que está en terapia es un periodo de tiempo corto en los pacientes que tienen una enfermedad localizada. Vamos a hablar un poquito y quizás explicarle a la gente, ¿verdad? Porque en el pasado todo el mundo hablaba de las quimio y la radioterapia. Sabemos que la medicina, ¿verdad?, gracias a los avances que ha habido en las últimas 2 décadas, pues ahora tenemos estas terapias, ¿verdad?, inmunoterapia. Vamos a hablar qué es esto de inmunoterapia. Pues inmunoterapia, para ponerla quizás de una forma sencilla, básicamente nuestro cuerpo tiene la capacidad, nuestro sistema inmune tiene la capacidad de combatir esas células cancerosas de forma normal. Todos tenemos la posibilidad de tener células cancerosas en nuestro cuerpo, pero nuestro sistema inmune es capaz de identificarlas, atacarlas y deshacerse de ellas. La inmunoterapia viene a jugar ese papel de encontrar las razones por las que el cuerpo no está identificando esas células de forma efectiva y ayuda al cuerpo a atacar esas células nuevamente. Así que la inmunoterapia trabaja junto con
con los mecanismos que tiene el cuerpo para atacar esas células. Y básicamente la inmunoterapia eso es lo que hace, activa este sistema inmune que quizás de alguna manera se ha dañado, y entonces activa a nuestro cuerpo para que ataque esas células. Obviamente al usar nuestro propio cuerpo tiene muchos menos efectos secundarios porque va dirigido específicamente a esas células malignas, tratando, ¿verdad?, de no atacar nuestras células normales, que era lo que ocurría con la quimioterapia. O sea, que se afectaban entonces las células sanas, ¿verdad? Como decimos, con la quimioterapia. ¿Esto se hace mediante qué? ¿Son inyecciones? ¿Son terapias orales? ¿Cómo trabajamos con el paciente con estas inmunoterapias? La mayor parte de estas inmunoterapias se trabajan a niveles de infusión, por eso recomendamos a los pacientes que vayan a un centro de infusión donde ya tengan expertise en este tipo de inmunoterapia, porque a veces esta activación del sistema inmune sí puede crear ciertos efectos a niveles específicamente de tipo alérgico, de tipo reacciones de infusión, cuando tenemos, ¿verdad?, este tipo de inmunoterapia. Así que en la mayoría de los casos sí, eso se tiene que dar a nivel de un centro de infusión, en un lugar donde tengan el expertise en el manejo de este tipo de inmunoterapia. Usted menciona, ¿verdad?, que ahora con estas inmunoterapias, esos efectos secundarios, cuando hablamos de esos efectos secundarios, eran los efectos, por ejemplo, la gente se le caía el pelo por montones, náuseas, vómitos. Ciertamente esos efectos que has mencionado no son los efectos comunes de inmunoterapia. Los efectos que mencionaste son efectos más de quimioterapia. La quimioterapia va a afectar las células que se están dividiendo rápidamente en el cuerpo. Así que el pelo, las uñas, las células del tracto gastrointestinal son células que se ven muy afectadas por la quimioterapia tradicional, y precisamente esos son los efectos que veíamos: pérdida de cabello, cambios en los colores de las uñas, náuseas, vómitos. Esos eran los efectos más comunes de lo que eran las quimioterapias. Pero hoy en día con las inmunoterapias no, realmente los efectos secundarios más comunes de quimioterapia se dan por la activación precisamente del sistema inmune y van en el orden más de condiciones más autoinmunes, tu cuerpo atacando quizás un tejido que no debía atacar, como lo podemos ver. Efecto secundario pudiese ser un hipotiroidismo de tipo autoinmune, se puede ver con la inmunoterapia. O sea, los efectos secundarios van más dirigidos a una activación del sistema inmune, no a este tipo de efectos secundarios que veíamos con las quimioterapias. Darse inmunoterapia permite que la persona, porque conozco mucha gente que se da terapia, ¿verdad?, en estos centros de infusión, como usted menciona, y luego se van a trabajar sin ningún tipo de problema, ¿verdad? No sé qué tipo de terapia para el cáncer se dan, pero que ya no tiene esos efectos y entonces pueden continuar una vida normal. Ciertamente eso es lo que es una de los grandes logros, ¿verdad?, de la oncología médica de estos tiempos, ¿verdad? La posibilidad precisamente de eso, de que el paciente esté viviendo una vida casi normal, acudiendo a su trabajo, teniendo muchos menos efectos secundarios y que se puedan dar una calidad de vida mucho mejor. Y en eso es lo que día a día nosotros trabajamos para nuestros pacientes, tratar de que tengan una buena calidad de vida con muchos menos efectos secundarios y que este tipo de condición se convierta más en una condición crónica que se puede manejar teniendo un estilo de vida común y corriente. Una vez le damos estas inmunoterapias, en la mayoría de los casos vemos unos efectos positivos, esa reducción del tumor, esa reducción de esas células cancerosas. Ciertamente sí lo podemos ver, pero es bien interesante porque en este tipo de terapia, a pesar de que esté funcionando, en algunas ocasiones podemos ver hasta que ese tumor se ve más grande, y eso puede ser bueno. ¿Y por qué se ve eso? Porque el ataque de esas células inmunes hace que el tumor se pueda ver más grande, y es algo que llamamos pseudoprogresión, y luego empieza a disminuir, y es algo que obviamente nosotros los hematólogos oncólogos tenemos, ¿verdad?, ese conocimiento, pero ciertamente sí puede ocurrir.
Gracias al doctor Joel López, hematólogo, oncólogo, por brindarnos toda esta información. Yo creo que todos hemos aprendido algo en la mañana de hoy. Es importante, mire, que según usted cuida, mire, su piel, su cabello, a lo mejor su corazoncito, dele también un poco de cariñito a los riñones y comience a disminuir esa ingesta y esos estilos de vida que nos llevan a tener condiciones de salud que no queremos, como el cáncer. Que tenga un bonito día, doctor. Muchas gracias a todos. Nosotros regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.